Volví con mi ex después de 5 años porque juró que había cambiado. Pero 8 meses después, su esposa llegó a mi trabajo y me abofeteó frente a todos. Y ahí descubrí que él tenía otra familia. Y lo peor es que esta no es ni la mitad de la historia. Hace algunos años pensé que había dejado todo atrás. Uno de los capítulos más difíciles de mi vida. Cuando yo tenía 20 y tantos años, conocí a Adrián. Y al principio parecía el tipo de hombre intenso, protector, apasionado, de esos que llaman muchas veces al día, que quieren saber dónde estás, con quién estás y a qué hora vuelves. En aquel momento yo lo interpreté como un comportamiento de interés, de amor, pero con el tiempo todo cambió. Los mensajes constantes se volvieron interrogatorios, las preguntas, reclamos, las discusiones empezaron a aparecer por cualquier cosa. Si yo me arreglaba demasiado para salir, Adrián decía que lo hacía para llamar la atención de los hombres. Si llegaba tarde del trabajo, él aseguraba que yo estaba mintiendo. Si saludaba a algún compañero, él encontraba un motivo para enfadarse. Las peleas se volvieron cada vez más fuertes. Hubo noches en las que Adrián azotó puertas con tanta fuerza que parecía que el departamento iba a caerse. En otras ocasiones arrojó objetos contra la pared mientras gritaba. Nunca llegó a golpearme, pero el miedo que llenaba el ambiente era más que suficiente. Y si a eso le sumo las mentiras, empecé a notar mensajes en su teléfono a horas extrañas, llamadas que él colgaba cuando yo entraba en la habitación, historias que no coincidían. Cuando yo lo confrontaba, él reaccionaba con más enojo. La última discusión fue la peor. Él me gritó tanto que los vecinos tocaron la puerta para preguntar si todo estaba bien. Yo recuerdo perfectamente el momento en que se quedó en silencio y después de ese escándalo, algo dentro de mí se rompió. Y esa misma noche hice mi maleta. Me fui. Después de esa ruptura, tomé una decisión radical: desaparecer de su vida. Cambié el número de teléfono, bloqueé cualquier forma de contacto con él, acepté una oportunidad de trabajo en otra ciudad. Al principio fue muy difícil, pero poco a poco empecé a reconstruirme. Cambié de rutinas, de amigos, de lugares. Pasaron los meses, luego los años, y el nombre de Adrián dejó de aparecer en mis pensamientos. Incluso tuve otra relación que duró cerca de 2 años. No fue perfecta, pero fue tranquila, sin gritos, sin celos enfermizos, sin miedo. Cuando terminó, lo hice de manera madura. Nada que ver con lo que había vivido antes. Después de esa relación, decidí pasar un tiempo sola. Me concentré en mi trabajo y en estabilidad. Y así pasaron 5 años más. 5 años completos sin saber absolutamente nada de Adrián. Hasta que el destino decidió cruzarnos otra vez. Todo ocurrió cuando tuve que regresar temporalmente a mi ciudad natal por un proyecto laboral de varios meses. La segunda semana de estar ahí, después de una larga jornada en la oficina, decidí pasar por un centro comercial para comprarme un café antes de volver a casa. Estaba formada en la fila cuando escuché una voz detrás de mí. ¡Valeria! Ese nombre, dicho con ese tono, me hizo girar lentamente. Y era él, Adrián. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Honestamente lo veía yo diferente. Más delgado, más serio, vestía ropa formal y tenía una expresión que nunca había visto en él: calma. No se acercó mucho, se mantuvo a una distancia prudente, y lo primero que hizo fue pedir perdón, ahí mismo, en medio del pasillo del centro comercial. Me dijo que había cometido muchos errores en el pasado, que después de la ruptura
había tocado fondo, que había buscado ayuda profesional, que había pasado mucho tiempo trabajando en sí mismo. No intentó convencerme de nada, solo se disculpó. Me fui de ese lugar con el corazón confundido. No esperaba volver a verlo nunca. Durante las siguientes semanas algo curioso comenzó a suceder. Coincidíamos, a veces en el mismo centro comercial, a veces en la cafetería, otras veces simplemente caminando por los mismos pasillos. No parecía intencional. Un día recibí un correo electrónico. Era de Adrián. Explicaba que no tenía su número y que no usaba redes sociales, así que esa era la única manera de contactarme. En el mensaje solo decía que se alegraba de haberme visto y que respetaría cualquier distancia que yo quisiera mantener. Tardé varios días en responder, pero finalmente lo hice. Después de algunos intercambios de correos, acepté algo pequeño, tomar un café, nada más. La reunión fue extrañamente tranquila. Adrián llegó puntual, escuchó más de lo que habló. Nunca levantó la voz, no discutió nada del pasado de forma defensiva. Parecía realmente otra persona. Con el tiempo, los encuentros se hicieron más frecuentes. Poco a poco comenzamos los detalles. Un día aparecieron flores en la recepción de mi edificio, otro día chocolates en la oficina. A veces dejaba pequeñas notas escritas a mano. Cuando me recogía después del trabajo, abría la puerta del coche y preguntaba cómo había sido mi día. Si decía que estaba cansada, simplemente me dejaba en casa sin insistir en quedarse. Todo parecía ir correcto, saludable. Yo estaba pasando por un momento vulnerable. Había terminado una relación y me estaba adaptando nuevamente a esa ciudad antigua y todavía sentía que estaba un poco perdida. Y Adrián parecía diferente. Así que poco a poco comencé a bajar la guardia. Finalmente decidí volver a intentarlo, esta vez de forma oficial. Durante 8 meses estuvimos juntos, pero mirando atrás hubo señales. Adrián nunca pasaba demasiados días seguidos en la ciudad. Decía que viajaba constantemente por trabajo. Tampoco hablaba mucho de su vida personal. Cuando yo le preguntaba sobre su familia o amigos, él respondía de manera vaga. Decía que era una persona reservada. Nunca lo vi recibir llamadas y cuando su teléfono sonaba, siempre se apartaba para contestar. Yo noté cosas extrañas, pero no encontraba nada en concreto. No tenía redes sociales, no publicaba fotos, no mencionaba amigos, su vida parecía invisible. Y aún así, yo decidí confiar, hasta que todo se derrumbó en cuestión de minutos. Una mañana cualquiera yo estaba en el escritorio de mi oficina. El día había comenzado normal y de repente la recepcionista anunció que una mujer estaba preguntando por mí, mi nombre completo. Pensé que quizá era una clienta o alguien del trabajo, pero cuando levanté la mirada vi a una mujer que caminaba directamente hacia mí con una expresión llena de furia. Y antes de que yo pudiera decir una palabra, la mujer me dio una bofetada tan fuerte que el sonido se escuchó en toda la oficina. Los compañeros se quedaron congelados y la mujer comenzó a gritar. Decía que yo llevaba meses metida con su esposo, que tenían un hijo juntos, que vivían en otra ciudad y que cada vez que ese hombre decía que viajaba por trabajo, en realidad estaba yendo o viniendo a verme a mí. Luego sacó fotografías impresas, fotos de una familia, Adrián, la mujer y un niño pequeño. Había imágenes de cumpleaños, de reuniones familiares, de momentos dentro de una casa que jamás yo había visto. La escena fue realmente caótica y el personal de seguridad tuvo que intervenir para sacar a la mujer del edificio. Mientras tanto yo permanecía sentada, paralizada.
8 meses con alguien que llevaba otra vida completamente diferente. Su teléfono estaba apagado. Fui al departamento que él alquilaba cuando estaba en la ciudad. El lugar estaba vacío. El portero me dijo que había entregado las llaves 2 días antes. Escribí varios correos. Nunca hubo una respuesta. Desapareció. Han pasado 3 meses desde ese día. No sé en qué ciudad está, no sé si sigue con su familia, no sé absolutamente nada. A veces me pregunto cómo fue posible no darme cuenta antes, cómo alguien puede mantener 2 vidas durante tanto tiempo y sobre todo, cómo alguien puede desaparecer sin siquiera enfrentar la verdad. Pero hay algo que también he aprendido, que confiar no es ser ingenuo y que la culpa nunca es de quien creyó en una versión mejor de alguien. A veces las personas sí cambian, pero otras solo aprenden a esconderse mejor.